a ir conociendo un poquito más sobre el mundo de las emociones. Y para eso quiero compartirte una fórmula muy importante para entender dónde están y cómo son construidas las emociones. Esta fórmula es una fórmula que enseñamos en la reingeniería del pensamiento inconsciente y que de hecho todos los estudiantes y graduados ya la deben conocer muy bien. Para los que no han conocido el RPI, pues ahora la van a aprender. Esta fórmula se llama fórmula de manifestación existencial. La puedes escribir si quieres en el chat para que todos lo tengan. Si no, tú anótala. Fórmula de manifestación existencial. ¿Qué significa esto? Esta es la fórmula que manifiesta lo que tenemos en nuestra vida, lo que existe en nuestra vida, los resultados que tenemos en nuestra vida. ¿Eso qué significa? Significa que lo que tú tienes en tu vida muchas veces no depende de la suerte, no depende de las circunstancias, depende de una fórmula que es la que vamos a aprender, ¿sí? Así que, ¿qué mejor saber? Si yo estoy influenciando sobre los resultados en mi vida, qué mejor hacerlo a mi favor, porque a lo mejor, sin querer, sin conocimiento, yo quería pasar de estado A a estado B y me estaba yendo a C porque no tenía conocimiento. Y cuando estoy en C digo, ay, pero yo quería B, pero ¿por qué nunca tengo lo que quiero? ¿Por qué ese sueño no se da? ¿Por qué esa pareja no pasa? Por supuesto, ese resultado a veces puede no pasar porque yo no estoy haciendo mi parte, ¿sí? Comprendiendo también que siempre hay algunas otras influenciadores que obviamente no siempre va a ser exacto, o sea, lo que yo construyo se da en ese momento, no, pero al menos si yo quiero construir un mundo exterior, un mundo, unos resultados, voy a hacerme cargo que mi parte sea a mi favor, ¿sí? Entonces, bien, la fórmula de manifestación existencial que vemos en el RPI, y ojo, esto es interesante saber, para los que no conocen el RPI significa reingeniería del pensamiento inconsciente. Y muchos de los conceptos en RPI están creados a través de fórmulas y estructuras como estas, justamente para recordarlas con facilidad, para poder ponerlas en práctica. A veces el conocimiento, cuando no está en fórmulas, en estructuras, es fácil de olvidar. Así que esta es una de las fórmulas del RPI y me va a encantar ahora entonces compartirlo con ustedes. Esta dice, PSD3R, les voy a decir qué significa cada uno y después vamos a ir entendiendo su significado. La P significa pensamientos, las rayitas significan generan, la S significa sentimiento, la D significa decisiones y la R significa resultados. Eso significa que esto dice así, tus pensamientos generan sentimientos, tus sentimientos generan decisiones y tus decisiones generan resultados. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Eso significa que la R de resultados son todo lo que tú tienes en tu vida. Todos los resultados a nivel financiero, a nivel relacional, tus capacidades de comunicación, todo lo que tú tienes en tu vida está en los resultados, ¿sí? La D, vamos a ir de derecha hacia izquierda para ir entendiendo esta forma, ¿sí? La D, que son decisiones, está a la 3 porque significa que existen 3 formas de decidir. Las 3 formas son tus acciones, nosotros decidimos con acciones, con lo que hacemos, acciones. Palabras, es otra forma de decidir. Y tus omisiones, lo que dejas de decir o hacer, también es una forma de decidir. ¿Sí?
Entonces, tus decisiones van a generar resultados. Vamos a dividir esta parte en dos. Si yo empiezo a cambiar mis decisiones, por ejemplo, voy a empezar a levantarme temprano, empezar a comer saludable para bajar de peso, para estar más saludable, para sentirme con más energía, cambiar esas decisiones sí va a cambiar esos resultados. Sin embargo, a veces los resultados no se mantienen en el tiempo. A veces dejo de ir todas las mañanas a hacer ejercicio, a veces dejo de hacer esos hábitos saludables, a veces empiezo a procrastinar, a veces sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Y por qué es esto? Porque definitivamente las decisiones son importantes utilizar para cambiar nuestros resultados. Sin embargo, esto solo es del mundo exterior, ¿sí? Esto solo es como, imagínense que si esta fórmula fuera un árbol, ¿sí? Las raíces son el pensamiento, la sábila es los sentimientos, y las decisiones y los resultados serían las hojas y los frutos serían los resultados y las hojas serían las decisiones. Si a mí mi árbol me está dando duraznos y yo empiezo a cortar los duraznos y cortar las hojas, ¿ese árbol me va a seguir dando duraznos, sí o no? Sí, porque es un árbol de duraznos, ¿verdad? Si yo quiero que mi árbol deje de dar duraznos porque no me gustan los resultados, porque estoy procrastinando, porque estoy peleando mucho con mi familia, porque estoy explotando emocionalmente, porque no me siento en paz, porque no estoy logrando lo que deseo, esos son los frutos que no quiero, entonces, ¿a dónde debo ir? Debo ir a mi mundo interior. Y mi mundo interior son las raíces y la sábila. ¿Y cuáles son estos? Los pensamientos y los sentimientos. Cuando nosotros empezamos a comprender sobre nuestra mente, sobre cómo estoy pensando y cómo estoy sintiendo, entonces empezaré a vivir o ver en el exterior como es adentro. De hecho, en la palabra, en la Biblia, me encanta una frase que dice, como es afuera, es adentro. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa esto? Si yo quiero que en mi mundo exterior exista paz, existan relaciones saludables, existan logros, existan sueños cumplidos, ¿en dónde tengo que trabajar? En mi mente y en mis emociones. Y por eso es que hoy estamos aquí, ¿sí? Ahora, debemos entender que aprender esto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender que nuestros sentimientos, que de aquí le vamos a juntar sentimientos y emociones, no es necesario hacer la diferenciación de ellas. Pero lo que siento se crea desde lo que pienso. Sí, lo que sientes se crea de lo que piensas. Ahora, es importante recalcar que dentro de mi pensamiento yo tengo pensamientos que soy consciente y pensamientos que es inconsciente, que no me doy cuenta. ¿Eso qué significa? A veces, cuando tengo ya un sentimiento, me doy cuenta que pensé antes. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso de crear una emoción? Hay una experiencia, digamos que hay un choque, ¿sí? Yo veo un choque, pienso, oh no, qué horror, ¿qué habrá pasado? Un montón de pensamientos vienen a mi cabeza y entonces con los pensamientos vienen un montón de sentimientos, ¿sí? Ahora, a veces nos damos cuenta que pensamos, que a eso es a lo que me refiero con pensamientos conscientes, me di cuenta que pensé esto y por tanto sentí esto. Pero a veces no sé qué pensé y ya tengo la sensación, ¿sí? A eso se refiere con pensamientos inconscientes. Es decir, inconscientemente se lanzó un pensamiento que no te diste cuenta, pero ya estás con la sensación, con el sentimiento adentro, ¿sí?
Ahora bien, es importante saber entonces qué es un sentimiento. Ahora, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Como una energía, como un fuego que va alrededor del cuerpo. Emoción viene de esta palabra en inglés que está justamente puesta separada para poder comprender. En movimiento, ¿sí? Las emociones son energía en movimiento, identificar. A veces podemos decir, Vivi, yo lo que siento es tristeza. ¿Sí? A veces podemos no entender qué es lo que es sensación, puede ser como un vacío, a veces decimos como un hueco en el estómago, como una presión en el pecho, presión en la cabeza. Es una energía que está dentro, que está lista para ser liberada. A mí me gusta un concepto con respecto a las emociones, que hacía una asociación de las emociones con visitantes que vienen a nuestra casa. Esta energía en movimiento, estas emociones, ¿sí? Son energías en movimiento de diferentes colores o de diferentes formas, si quieres llamarlo tú, que vienen cada tanto a visitar tu vida. A veces viene la angustia, viene la tristeza, viene la rabia. Y estos visitantes, es importante saber cómo recibirlos, aprender de ellos y también saber que deben salir de mi casa. Esto es importante saber, porque aquí también rompemos un primer mito con respecto a las emociones. Y es que nosotros no somos nuestras emociones. Las emociones pueden venir a nuestra vida, pero así como vienen, también deben, a través de la racionalización, a través de lo que vamos a aprender ahora, deben irse, ¿sí? No son algo que me definen como persona, esto es importante saber. ¿Será, Vivi, que si estoy llorando constantemente, entonces soy una persona mala, soy una persona demasiado triste, demasiado débil, demasiado lo que sea? No. Lo que significa es que tienes un visitante que se llama tristeza y no has sabido cómo hacer que se vaya de tu casa, ¿sí? Porque la idea es que se vaya. La idea es que la emoción viene, pero así como viene, se debe ir. No deben hacer un nido en tu casa. Ahí ya, eh, ahí más bien ya es momento de que se vayan. Posiblemente habrán emociones que disfrutemos más, que querramos, mira que esto ya es decisión y liderazgo, que querramos que se queden más tiempo. Como yo quiero que se quede más tiempo la alegría, ¿sí? Y quiero que esté aquí en mi casa constantemente. La invito a mi casa, ¿sí? Quiero que imagines esto. Cada vez que tú tienes un pensamiento o no te des cuenta, estás generando un chispazo como lo que estamos viendo, ¿ya? Ahora, y que te des cuenta de lo que estás pensando. Entonces, pongamos en el ejemplo, te levantas en la mañana, estás generando energía, ¿sí? Y mira cómo será tu día para emociones de energía en movimiento que creaste adentro. Ahora, como yo decía, si yo no la que me destruya, que me aplaste, o puedo yo aprender a manejarla para que se canalice de manera saludable. ¿Y por qué hablo de canalizar? Porque a veces cuando vemos esta imagen, yo quiero que ustedes imaginen que ustedes, cada uno de nosotros somos como una olla de presión, ¿sí? Y las emociones son la presión. Y si esa olla de presión no se le alza esa válvula de arriba cada tanto, de manera paulatina, esa olla de presión algún rato va a explotar, ¿verdad? Y los que han podido cocinar con ollas de presión saben que ese es un arma letal, o sea, eso no es chiste. Yo cuando empezaba a aprender sobre ollas de presión, me daba susto eso, que algún rato explote, ¿no? Entonces, las emociones son importantes saber cómo poco a poco sacarlas con manera asertiva, ¿sí? Para que salgan de una manera constructiva, ¿no? Y que se vayan yendo de mi cuerpo y se vayan quedando aquellas que también quiero, ¿no? Entonces, bien, estos van a ser los pasos entonces para empezar. Hoy te quiero dejar sembrado en tu corazón
algunas herramientas para empezar a liderar. Si hoy fuera una clase de tenis, ¿por qué lo digo con el tenis? Porque justo estoy aprendiendo el tenis. Hoy sería cómo lanzar la bola, dónde se tiene que golpear, cómo se coge el mango. Pero por supuesto, estas clases deben ser constantes, habituales y por supuesto guiadas. Hoy hemos aprendido también algunas preguntas y cuestionamientos que te he invitado a hacer para que tú desde tu trinchera, diría yo. A lo mejor tú eres terapeuta, tú eres madre, tú eres padre de familia, tú eres un líder, tú eres una persona que tiene vecinos, que trabaja con gente. Todos esos entornos invitan o requieren tener un liderazgo emocional. ¿Para qué? Para relacionarnos mejor, para construir relaciones más fluidas, para poder crear lo que deseo, ¿sí? Entonces, tú en el lugar en el que estés, hoy quiero que ya empieces a tener una relación con tus emociones. Qué maravilloso que después de eso también, y esta es una invitación que les exhorto a todos a que tengan, si estás recién empezando o ya has iniciado un proceso de transformación, de manejo emocional, qué importante es tener un cuaderno de emociones, en donde estés escribiendo estas preguntas. Puedes utilizar dos herramientas para esto. Siempre doy estas dos porque hay diferentes formas de aprender y de comunicarnos. La una forma es escribir estas preguntas que hemos hablado el día de hoy. Escribir, bueno, qué pienso sobre las emociones, cuáles son las emociones que más me gustan, en fin, todas las preguntas que hemos visto. Y muy, muy maravilloso tener el hábito de diariamente escribir y tener un espacio contigo de qué sentí hoy. ¿Qué sentí hoy? Puede ser un día regular o puede ser un día que fue conflictivo, que tuviste retos interesantes en tu día. Ese día que tuviste más conflicto, escribe las diferentes emociones y sentimientos que tuviste en ese día. Y la otra opción, una opción puede ser escribir y la otra opción puede ser hablar. Yo a veces invito a que hablen, si tienes una relación con Dios, pues habla con Dios, siéntate con Él, ten un espacio solas y empieza a contarle cómo te sentiste. Si no tienes una relación con Dios, pues habla con un ser cercano, que haya sido muy cercano a ti, tu abuela, tu mamá. Eso también sirve, además de que las personas nunca se van, así que espiritualmente seguro que te estarán escuchando. Y si no existe ninguna de las dos, por ahí puedes hablar contigo mismo, pero no dejes de tener un espacio a solas, de empezar a pensar y reflexionar sobre tus pensamientos y tus emociones. A veces solo le damos crédito a lo que estoy pensando, pero también a lo que estoy sintiendo es muy importante. Así que, volviendo a las herramientas, una de las primeras y más importantes de todas es empezar a identificar las emociones. Queridos amigos, esta imagen que vamos a ver a continuación, quiero que ojalá le puedan tomar una foto, se la puedan guardar, y si no se ve tan claramente, si quieren, les puedo mandar después por interno. Esta imagen nosotros podemos ver que en el centro tenemos las emociones más comunes, se llaman las emociones básicas, ¿sí? Una de nuestras primeras dificultades al relacionarnos con nuestras emociones es que tenemos un lenguaje muy cortito con respecto a las emociones. ¿Qué sientes? Siento tristeza, alegría, miedo. Generalmente, si tú escribes cuántas emociones conozco, posiblemente puedan ser unas 10, 20 si eres generoso. Algunos solo 6. Y basan su experiencia emocional en base a estas 6 emociones. Y esto es un error porque en la realidad es chistoso porque el ser humano trata de evitar verbalizar sus emociones. Y esto lamentablemente es un error porque cuando no la verbalizo, cuando no identifico cuál es mi emoción,
en realidad va a tener mucho más poder sobre mí, porque como no lo conozco, entonces no sé exactamente qué es lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas para identificar las emociones es utilizar este cuadro y empezar a ampliar nuestro vocabulario, ¿sí? Cuando a lo mejor empezar a preguntarme cuándo me siento celoso, qué me hace sentir inseguro, qué me hace sentir ridiculizado. ¿Será que esta mañana, cuando estés haciendo tu ejercicio de lo que sentía, esta mañana me sentía triste y veo en el, les voy a poner de nuevo la imagen. Entonces, por ejemplo, podemos decir, hoy sentía tristeza. Ok, pero tristeza, ¿qué exactamente? ¿Era tristeza ansiosa porque me sentía abandonada? ¿Me sentía solitario? ¿O era tal vez ignorado, vulnerable, inferior? Qué maravilla que nuestro vocabulario pueda ser del de los colores más claritos, ¿sí? Lo que queremos hacer es ampliar nuestro vocabulario para por fin identificar qué es exactamente lo que siento. Cuando empiezo a identificar, por fin empiezo a conocer realmente qué cosas a mí me generan, me dan vergüenza, me atormentan, me abruman. Y esto te va a pasar. Cuando tú encuentras la emoción, vas a decir, lo que siento, ¿sí? Lo que siento es, me siento abrumada. Ahora, recordemos la imagen de la energía en movimiento, ¿sí? Cuando esa energía en movimiento se pone un nombre, cuando nombro esa energía, es como si por fin la tengo aquí, sé qué es y entonces por fin podré trabajar con ella. Mientras no sepa qué es, va a seguir siendo un fantasma que está allá adentro. A veces las emociones, quiero que te imagines que son como un fantasma. Vienen a tu casa, están botando cosas, suena por todo lado, chuta, pero no ves nada. Eso genera angustia porque no lo ves. Pero cuando por fin le lanzas un saco de harina y el fantasma por fin se ve qué tamaño tiene y te das cuenta que a lo mejor era una pequeña ranita que estaba haciendo mucho ruido, dices, era una rana, ok, ven ranita, te voy a sacar afuera, no ha sido tan grave. ¿Me explico? Entonces, para poder manejar tus emociones, primero es importante identificar exactamente qué es lo que estás sintiendo. Qué maravilla también si es que tú lideras una comunidad, le hace en el trabajo o en la casa. Qué maravilla empezar a tener un hábito en casa de preguntarnos constantemente qué sentimos. Entonces, puedes también, si tú eres papá o mamá en tu casa, tener un espacio en donde con esta imagen, con esta rueda, decimos, bueno, ¿qué sientes? Empezar a verbalizar y sentirnos cómodos con las emociones del resto, porque recuerden que a veces las emociones del resto nos incomodan, nos duelen, no sabemos qué hacer, ¿sí? Y esto es en realidad cuando esto nos pasa es porque en realidad tenemos un mal manejo de las emociones, no nos asustan, nos duelen, nos acontecen, ¿sí? Y no podemos generar una empatía con el otro. Entonces, qué importante empezar a identificar las emociones, y para esto una clave muy importante es entender que las emociones no se deben calificar como positivas o negativas, como buenas o malas. Como vimos en la imagen, ¿se acuerdan? La energía que se mueve. La energía es energía, solo es energía en movimiento. Pero ¿qué hacemos con ella si ya destruimos con ella? Bueno, ahí es lo malo. Pero inicialmente la emoción, sentir tristeza, sentirme vacío, sentirme rechazado, sentirme inútil, no significa que está mal, no significa que yo mal como persona, sino significa una reacción propia de un ser humano. Ojo, esta parte es importante.
todos ustedes y yo y toda la humanidad va a sentir todas las emociones que están allí. ¿Y por qué recalco esto? Porque a veces creemos que yo inútil nunca me siento. No, yo miedo jamás. Porque es como si socialmente hay emociones que las reprimimos, como no, estas no se hablan, no se dicen y nadie siente, y el que siente, mal por ti, ¿no? Pero somos humanos, vamos a sentir todas esas emociones. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, con el ejemplo anterior, que ponían una mala noticia. Una mala noticia, ¿cuál va a ser la reacción automática? Una reacción automática es la decepción y la tristeza, o la rabia y la angustia, la desesperanza y el vacío. Es lógico porque eres un ser humano. Frente a una mala noticia, frente a un duelo, frente a una muerte, frente a un cambio, nadie, ni tú, ni se espera de ti eso, nadie puede reaccionar, ¡ay, qué bien, esto me encanta lo que me está pasando! No. Eso pasa en un segundo momento, que es el paso 3. Pero como vimos, primero identifico lo que siento. Me encanta porque en la pregunta que me hacían hace un momento, la persona identificó sus emociones. Mi invitación sería, identifica si son las emociones reales o hay más emociones, porque ahí solo hay 2, pero seguramente hay muchas más emociones frente a una mala noticia, ¿no? Entonces, qué maravilla empezar a identificar a lo mejor 10 emociones, 8 emociones, un poco más emociones, ¿sí? ¿Ok? Lo que estoy sintiendo es esto. Identificar las emociones también es dónde la estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo en mi garganta, en mi estómago, en mis manos, en mi cabeza, en mis piernas. ¿Dónde? ¿Dónde estoy sintiendo? Cuando hacemos esta autoobservación, y este punto es importante, haz el punto de autoconciencia sin juicio. Por favor, te pido, cuando estás identificando, no quieres juzgarte, no quieres sentirte mal por esto, si no quieres latigarte, uy, tristeza, qué mal. No, solo quieres identificar, ok, vino la tristeza en mi vida, eso es lo que estoy sintiendo. ¿Dónde lo estoy sintiendo? A veces esto pasa con la ansiedad. Ay, es que estoy ansiosa, estoy comiendo por ansiedad. Mientras más evito comer por ansiedad, ¿qué más hago? Como más por ansiedad. ¿Sí? Porque las emociones es chistosa. Si a las emociones no les tratas con sutileza y respeto, esas se quedan, esas te martirizan, se quedan allí, te lideran, te autoboicotean, te destruyen. Y eso no quieres. Así que activa tu mente sabia y de autodominio para empezar a identificar qué siento. Esta sería la primera pregunta. ¿Qué siento y dónde lo siento? ¿Dónde siento la emoción? Por otro lado, validar tiene que ver con lo que hablábamos antes. Yo soy un ser humano y frente a una mala noticia, sentir decepción, sentir rabia, sentir incluso apatía. No siento nada. Creo que no me importa. ¿Sí? Cualquier sentimiento que yo creo que tengo debe ser validado. ¿Qué significa? Está bien. No hay formas de sentir. Esto es importante saber porque a veces tenemos discursos como, ay, esta persona debería llorar. ¿Por qué no llora en un velorio? ¿Por qué llora tanto? ¿Por qué está tan alegre? ¿Por qué no se alegra? ¿Por qué, no sé, por qué se le ve tan tranquila? Yo no le creo, eso debe ser mentira, ¿no? ¿Por qué es tan inseguro? No debería ser inseguro. Opinamos mucho sobre las emociones, pero es porque no las conocemos y nos incomodan, porque lo que no conocemos nos angustia, nos genera incertidumbre, ¿sí? Entonces, la segunda parte es importante validar. Yo soy un ser humano y siento esto. Como ser humano estoy sintiendo esto. Y esto es válido. Esto también lo puedes hacer con tu pareja, con tus hijos, con tu familia.
Mira qué interesante sería tú preguntar, ¿qué sientes? Y la otra persona te dice, abre su corazón y te dice, ¿sabes qué? Siento tristeza. ¿Qué va a sentir la otra persona si tú dices, ya, pero no te sientas así? La persona se va a cerrar. Cuando haces la pregunta a un ser querido, a una pareja, a un hijo, valida esa emoción. Autodominio. Cierra la boca y escucha con atención, porque quieres realmente escucharle al otro lo que siente. Puede ser que ese sentimiento tú no lo compartas, no lo entiendas, incluso te moleste. ¿Cómo va a sentir eso? O incluso sea una acusación. Me siento juzgada por ti. Y uno le da ganas de responder automáticamente. Pero yo no te he juzgado. Pausa. Para validar es importante hacer silencio, silencio, con otros y contigo. Contigo con la voz que te va a juzgar. Haz silencio y escucha atentamente. ¿Qué es lo que realmente siento? ¿Qué es lo que realmente la otra persona siente? Y una forma de validar, una buena respuesta para validar es, ok, entiendo que estás sintiendo esto. Entiendo que lo que tú sientes es tristeza, ¿sí? Lo que sientes es ira. No quiero cambiar tu emoción, no te quiero motivar, porque ese no es mi trabajo. El trabajo de manejo emocional es individual, queridos amigos. No, yo como pareja no tengo que ayudarle al otro a manejar sus emociones, ¿no? Cada uno tiene que manejar sus emociones, por eso se llaman mis emociones, ¿sí? Y por tanto es importante validar. Entiendo que lo siento. De hecho, verbalizar mi sentimiento, como sabes que esto me genera rabia. Eso es validar tu emoción. Es darle un espacio a, hey, voy a decirlo, voy a verbalizarlo. Y tercero, que esta es la parte más importante. Ok, paso uno, una vez que lo valido, una vez que lo identifico, una vez que lo valido, ahora lo que voy a hacer es transformar. Que no me quiero quedar triste, no me quiero quedar angustiado, no me quiero quedar decepcionado, porque son emociones que no me gustan, no me siento cómoda aquí, ¿sí? ¿Y cómo transformo? Empiezo a buscar otras perspectivas. ¿Cómo puedo verlo desde otra área? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo sentirme de otra manera? ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un rato de los triggers emocionales, los detonantes emocionales? Entonces, si yo me doy cuenta que estoy triste, valido mi tristeza, para transformar esa tristeza voy a utilizar recursos que me automotiven, que me den una energía, una emoción que me gusta más sentir. Por ejemplo, si estoy triste, pues voy a poner música que me dé tranquilidad. O voy a pintar, que eso me da calma. O voy a conversar con una amiga, que eso me gusta, me da sensación de acompañamiento, de seguridad, ¿sí? Entonces, la búsqueda de transformación es buscar acciones para transformar esa emoción. Entender que esa emoción me dio un mensaje de aquello que no me gusta, pues aquello que me dolió, aquello que me molestó, ¿sí? Pero que iré viendo desde otro lado, ganancias, cómo puedo verle el lado bueno, cómo puedo verlo desde otra perspectiva. Pero Vivi, ¿qué pasa cuando no puedo verle el lado positivo, otra perspectiva? Ok, tal vez ese día quédate con esa emoción. Mañana será un nuevo día. Mañana volverás a conectarte con la emoción. Es decir, no querramos, a veces las emociones se quedan más tiempo en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pasan dolores más fuertes, cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, no pretendas que de un día a otro el dolor se te vaya, la tristeza, la rabia se te vaya. Se quedan un tiempo más, ¿sí? Sin embargo, la idea es identificarlas, validar y también ir comprendiendo qué me vienen a decir estas emociones como estos visitantes que llegan a mi vida.
que esta persona fue importante en mi vida, que tengo miedo a la muerte, que me siento decepcionado, que me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Es decir, dar espacio a verbalizar eso que sientes es importante. Y así las emociones también, es como, ya dejé mi mensaje aquí, ok, ahora se va. Finalmente, para ir cerrando este espacio, para el espacio de preguntas, es importante entender que definitivamente nuestro mundo interior es en el lugar en donde debemos y somos invitados a trabajar, ¿sí? Si algo quiero en mis relaciones, si algo quiero en el mundo exterior, si algo quiero en mis sueños, en mis anhelos, debo preguntarme, ok, ¿cómo está mi mente y cómo están mis emociones? ¿Cómo me relaciono con ellas? Si no, caso contrario, inconscientemente o conscientemente, a lo mejor estaré auto boicoteando mis avances, mis pasos, ¿sí? Qué importante estos 3 puntos: investigar sobre las emociones. Ahora ya estás aprendiendo algunas cosas, ya has venido anotando algunos cuestionamientos, tener ese espacio contigo y las emociones, tener un profesional. Yo te decía que para ser un buen tenista no basta con saber que hay que pegarle a la bola, hay que saber cómo entrenar, porque a lo mejor hay partes que yo no veo y mi entrenador puede ver. Por eso es tan importante tener un terapeuta. Y finalmente, a lo mejor adquirir todo el conocimiento. Ahora sí voy a aprender, me voy a especializar en mi mundo interior, y de hecho por eso pongo aquí este MBA personal, que es el diplomado que inicia en octubre. Es el diplomado de RPI, te enseña no solamente esto que hemos visto, que es una partecita pequeña, con respecto a nuestras emociones. Mira, si solo sabiendo esto hemos aprendido sobre emociones, qué maravilla aprenderlo desde la física cuántica, qué dice sobre las emociones, desde la filosofía, desde la teología, aprender sobre mi psique, mis emociones, las relaciones de pareja, las relaciones con el dinero. Qué importante conocer para entonces, entendiendo bien cómo funciona el juego de la vida, entonces ya sembrar con conocimiento. Para eso está el diplomado de RPI, en donde adquieres todo el conocimiento en una sola. Si es que eres de los que le gustan guiado con un terapeuta, pues ahí haces con las sesiones. Y si te gusta, no, dame a mí todo el conocimiento y yo lo voy procesando, entonces el diplomado es maravilloso. Así que con eso hemos aprendido hoy sobre las emociones, su importancia, qué relación tenemos con ella y cómo empezar a tener una relación saludable y de liderazgo sobre ellas, para que sean utilizadas para construir, para que sean una fuerza. Recuerden que era una energía en movimiento, para que sean una fuerza que construye, que alcanza, que desarrolla, que conecta,